que estando en el pozo, comenzó a, ¿qué, hermanos? A oír la voz de Dios. Y cuando esta mujer no tan solo era, hermanos, odiada por los judíos, sino por su mismo poblado, los samaritanos, porque tenía una mala reputación, ¿verdad?, entre ellos. Yo me imagino que esa mujer iba a buscar agua en horas soleadas, donde tal vez no era tan discriminada o donde tal vez no iban muchos. Pero cuando esta mujer al principio no identificaba con quién estaba, pero cuando posteriormente ella sabe con quién estaba hablando y escuchando la voz, ¿sabe qué fue lo que pasó en la vida de esa mujer? Esa mujer dice que fue, ¿qué, hermanos? Transformada. Y comenzó a hacer, ¿qué, hermanos? Pero necesitó aprender y atender la voz de Dios. Y cuando ella escuchó, cuando ella atendió la voz de Dios, dejó de hacer aquella mujer sin valor. Y cuando Jesús le habló, cuando ella entendió, una mujer que alcanzó un valor como usted y yo, porque hemos sido lavados y comprados a través de la sangre de Cristo Jesús. A su nombre. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, como la vida de esta mujer, éramos tal vez de lo peor? Pero un día escuchando el mensaje, un día escuchando la voz de Dios, el Señor nos transformó. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y esta mujer, después de haber escuchado la voz de Dios, comenzó a hacer, ¿qué, hermanos? La voluntad de Dios. Otro ejemplo muy conocido, Saulo de Tarso. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, siguiendo a los cristianos para maltratarlos. Pero un día dice que iba al camino. Y dice la palabra del Señor que escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué, hermanos? Y cuando él escuchó esa voz, le pregunto a usted, ¿fue transformado Saulo? ¿Fue transformado, hermanos? ¿Para qué fue transformado? Joven, ese es el tema general. Si tú no aprendes y si tú no atiendes, no podrás ser transformado para hacer la voluntad de Dios. Tienes oído, pero no escuchas la voz de Dios. Lo importante es que atiendas, como al igual que Samuel, al igual que esta mujer samaritana, al igual que Saulo de Tarso pudo identificar y cambiar su vida a través de ¿qué? De escuchar la voz de Dios. Sería hermoso, nosotros como pastor lo entendemos, sería hermoso que cuando tú llegues a tu casa, hoy estamos en la última tarde de estudio, sería hermoso que cuando tú llegues a tu casa, una de las preguntas que te van a hacer, tal vez si tu pastor no vino o tal vez si tu padre no vino, una de las preguntas que te van a hacer, te van a preguntar: ¿y cómo estuvo? ¿Verdad? ¿Y usted qué le va a decir? Joven, ¿qué le van a decir? ¿Estuvo qué? Estuvo hermoso. Pero algo más allá. El padre o el pastor o el líder va a identificar que el congreso fue de bendición porque tú fuiste transformado, porque tú atendiste a la voz de Dios. Pero si tú llegas igual a la congregación y te va a preguntar el pastor, ¿y cuál fue uno de los temas? Uno de los temas fue el simbolismo satánico. Y de repente llegó al culto del domingo y todavía llegó con esas cosas. Va a decir, pues de nada te sirvió porque no fuiste transformado. Hablamos sobre, hermanos, aspectos morales, ¿verdad? Estamos hablando, mis amados hermanos, de unos temas que son de importancia. Pero ¿cómo nosotros vamos a identificar
fue transformado. ¿Cuándo, hermanos? En nuestra forma en nuestra personalidad. Mire, levanten las manos los que están de acuerdo con la pintura. Ahora, diga un gloria a Dios si usted no está de acuerdo con la pintura. Ahora, diga un gloria a Dios si no está de acuerdo con la pintura. La Biblia nos habla de estos aspectos doctrinales, ¿verdad? Que nuestro movimiento pareciera que se ha estado, pero qué hermoso que hoy Dios nos permite. Ahora, ¿cómo un pastor va a identificar, o cómo tu padre va a identificar que realmente fuiste transformado? Tal vez cuando tú llegaste acá, llegaste pintada, con tus cadenas, con tus cuántas cosas. Pero si tú llegas con tu padre, tal vez sin esa pintura, sin esos collares, sin esas cadenas, va a decir, tú vienes diferente de ese congreso. Tú fuiste transformado. Fue de bendición ese congreso. Pero si llegas de la misma forma, será triste para tu padre como nosotros como pastores. Y hoy, joven, Jesucristo confrontó con la palabra, con la verdad, y hoy nos confronta. ¿De qué clase de personas serías? ¿Como la multitud que volvió atrás? ¿O como los discípulos que le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú, ¿qué? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Mira, es cuestión de nada más observar. A veces nosotros somos un poco observadores. Si usted voltea a su alrededor, usted va a encontrar personas que traen pintura. Usted va a encontrar personas que traen collares, que traen esclavas, que la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos, nos habla eso? Que no han aprendido, y mucho menos han atendido a la voz de Dios. ¿Cuántos quisiéramos que hubiera una transformación en nuestra juventud, hermano? ¿Cuántos anhelamos que haya una transformación en nuestra juventud? Pero no una transformación a nuestra manera o a nuestro pensamiento, sino a conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Yo sé que quizás muchos ya les está incomodando, pero hay que confrontar con qué, hermanos. Tal vez a lo mejor ya no me inviten, pero decía el hermano Samuel, yo no tengo la culpa, ¿verdad? Pero tenemos que predicar la palabra de verdad. Tenemos que enseñar la palabra de verdad. Tenemos que confrontar con la palabra de verdad. Muchos pastores hoy en día no quieren hablar la verdad porque tienen miedo de que no les... Muchos hermanos quizás no hablan la verdad porque tienen miedo que les dejen de predicar. Pero Jesús, un hombre de enseñanza, que habló la palabra de verdad y no le importaba nada de ellos, porque vino a ser, ¿qué, hermano? Servidor. Al igual que cada uno de nosotros. Pero tenemos que predicar, ¿qué, hermanos? La verdad, porque si no predicamos la verdad, no seremos transformados para hacer la voluntad de Dios. Hay que predicar la verdad. Hay que saber distinguir la verdad. Porque ahí dice su palabra que en los postreros tiempos vendrán ¿qué? Falsos maestros